más de la mañana de hoy aquí en Radio Sónica. Hace mucho tiempo que no hablaba con María Rashid y me pareció un momento propicio para hacerlo con todo el debate y la discusión que se da con el lenguaje inclusivo, pero también entendiendo que una de las efemérides que contábamos hoy, que es el Día Mundial del Donante de Sangre, y también sé que se hace mucho desde las organizaciones sociales para hablar de el Día de la Donación de Sangre sin discriminación, y que en Argentina hay, digamos, momentos en los que esto hay que hacerlo público y visible respecto a los requerimientos que a veces hacen algunas empresas, y bueno, que esto después termina generando justamente discriminación. María es política y es dirigente social, es una luchadora histórica por los derechos de la mujer, los derechos humanos y del colectivo LGBTIQ+, es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e integra la FAG, la Federación Argentina LGBTIQ+. Hola María, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Maximiliano Lequi te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Me alegra mucho escucharte siempre. Igualmente. Bueno, María, hoy es el Día Mundial de del Donante de Sangre, y hay una campaña para hablar que esa donación sea sin discriminación, ¿no? Así es. Por suerte hemos avanzado mucho en ese sentido. Hay una ley específica en la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe todo tipo de discriminación al momento de donar sangre, y también hubo una resolución en la época del ministro Goyán, en el Ministerio Nacional de Salud, que prohíbe todo tipo de discriminación también al momento de donar sangre. Lamentablemente, por viejas resoluciones, por viejas prácticas discriminatorias, todavía en algunos sanatorios y hospitales se hacen preguntas discriminatorias en el momento de donar sangre, pero bueno, es una práctica que estamos trabajando para deconstruir. Para que esto no sucediera, porque justamente también por eso presentaba la nota, sé que en algunas provincias y en algunos hospitales todavía sigue sucediendo, ¿se necesita una ley nacional o no es necesario que eso suceda? Bueno, siempre una ley nacional no solamente le da mayor seguridad jurídica, sino que le da más permanencia en el tiempo, ¿no? Una resolución sería más fácil de cambiar que una ley nacional, y sería deseable que la prohibición fuera parte de una ley, la prohibición de hacer preguntas discriminatorias al momento de la donación de sangre, pero no está permitido en Argentina, y esto lo tiene que tener claro todos los espacios de salud. Y bueno, por supuesto, si avanzamos en incorporarlo a alguna ley, sería lo ideal. Bueno, te meto también en el tema que hemos conocido la semana pasada, como por parte del gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta y de Soledad Acuña, la prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Previamente a hablar contigo, charlábamos en la mañana de hoy también con Mara Brauer, que nos daba su opinión. Me gustaría saber la tuya. ¿Por qué llegamos a que el gobierno de la ciudad prohíba el lenguaje inclusivo en las escuelas? Bueno, la verdad es que creo que es una decisión muy grave, porque esto va a dar lugar a casas de brujas tanto hacia docentes como también hacia estudiantes. El lenguaje inclusivo, el uso de la E, la X, la arroba, no es algo que era una obligación para todas las personas. Era una decisión de quienes consideramos que la E es más inclusiva a la hora de hablar, y además que respeta la identidad de género de las personas no binarias, género fluido y varias identidades que no son parte de el binomio mujer-varón, femenino-masculino. Así que esta decisión, la verdad, es que es de un autoritarismo y una gravedad inusitada, atenta contra la libertad de expresión, contra la igualdad y no discriminación, viola la ley antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires, que habla de la no discriminación por variante lingüística. Cuando pusimos ese pretexto discriminatorio pensábamos en dialectos de pueblos originarios, pensábamos en el lenguaje inclusivo, pensábamos en varias cosas, y esto fue incluido en la ley antidiscriminatoria, y además viola la ley de identidad de género. ¿Cómo van a respetar la identidad de género de las personas no binarias
sin la utilización del lenguaje inclusivo. Es imposible. Y esto lo que está haciendo es queriendo obligar, no se puede, porque una resolución no puede violar una ley nacional, pero pretende obligar a la comunidad educativa a no respetar la identidad de género de las personas no binarias. Y eso también es muy grave. Lo que va a generar esto es una discusión, peleas, batallas y casas de brujas, sanciones administrativas, sumarios administrativos contra docentes y sanciones a estudiantes sumamente injustas y autoritarias. Así que por eso presentamos un amparo en la justicia para evitar estas situaciones. Ya han presentado amparos otras organizaciones y otros sectores sociales y políticos, están preparando amparos algunos gremios, algunas familias de distintas escuelas públicas. Yo creo que la justicia esto lo va a frenar antes de que genere situaciones de conflicto graves en los ámbitos educativos. ¿Esto es político? ¿Es una decisión política de Larreta y Acuña? ¿Esto es el lanzamiento de la candidatura de Acuña a la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que es, por un lado, yo creo que es un gran error político. Creo que puede ser que el objetivo sea girar aún más a la derecha para atraer los votos de Milei. Puede ser que se interprete que hay un sector de la sociedad que está en contra del lenguaje inclusivo, que no lo quiere utilizar. Eso no quiere decir que ese sector esté de acuerdo con prohibirlo, me parece que son dos cosas muy distintas. Y creo que es un gran error porque creo que la mayoría de las personas en la ciudad de Buenos Aires no están de acuerdo con este tipo de prohibiciones, consideran que estas decisiones son sumamente autoritarias, y estén o no de acuerdo o quieran o no usar el lenguaje inclusivo, no significa que estén de acuerdo con que se tome una medida como esta, que implica sancionar a docentes y estudiantes por utilizar el lenguaje inclusivo y por respetar la identidad de género de un sector de la población, que minoritario o no, me parece que todos nos tenemos que respetar entre todos, y esto implica no respetar a las personas no binarias. Me gustaría, si querés, una valoración personal respecto a cómo ves el tema tratado en los medios de comunicación. Porque según el medio de comunicación que vos veas, vas a escuchar, no, bueno, lo que hizo Larreta está bien, y si obviamente ves otros medios, van a decir, no, la verdad que no, hay que respetar a todos. Entonces, ¿cómo crees que los medios de comunicación están jugando un papel, entonces, en la campaña de cara al 2023? Yo creo que a pesar de que en algunos medios se lo toma livianamente o se mantiene una posición casi neutral ante esta decisión, se ha expresado claramente, a pesar de que incluso el gobierno sale a decir que es una prohibición, que no es una prohibición, que no es una prohibición, pero que quienes no lo cumplan van a ser sancionados, claro, cosa un poco ilógica. A pesar de este ida y vuelta del gobierno de la ciudad queriendo salir y desdecirse y volver a decir lo que dijo antes, la mayoría de los medios han expresado claramente que esto es una prohibición, y ya con esto me parece que hay una posición de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que hay complicidad, que hay silencios que tienen que ver con posicionamientos políticos de los distintos medios, pero bueno, con matices, porque creo que aún con esa complicidad política, en este caso, no creo que a la mayoría de los medios le haya cerrado esto de la prohibición, porque no es, acá no se está debatiendo si estamos de acuerdo o no con el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque hay personas que lo usan, claro, personas obvio, que no, personas que intentamos usarlo y estamos aprendiendo. Y nadie te lo impone, que no María. Lo usan, pero consideran que está bueno que la sociedad vaya en ese sentido, claro, y personas que deciden no usarlo. Exacto. El tema no es ese, el tema es prohibirlo. Claro, que nadie lo pueda usar en el ámbito escolar, que esté prohibido, que haya sanciones para quien lo utilice. Claro. Y eso me parece que es gravísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte creo que, hola María, ¿cómo te vas? Hola, Josefina Tajes. Aparte yo creo que también, digamos, lo intempestivo, así, lo abrupto, tampoco suma, porque se trata de una deconstrucción mental, digamos, ¿no? Y mental y de comunicación.
Claro, ¿no? O sea, que tal lleva cual. un tiempo, o sea, es un proceso. Como Yo para creo poder- que es un gran error del que se van a arrepentir, porque creo que hasta políticamente es un error, y hasta las mismas personas que redactaron las guías que ellos recomiendan, la ministra Acuña habla de las guías que hicieron, de lenguaje inclusivo, las mismas personas que redactaron esas guías están saliendo a decir que esas guías incorporaban el uso de la E, la X, la arroba, y eso fue sacado de las guías para presentarlas en esta resolución. Además, históricamente, María, cuando se prohíbe algo, después uno mismo se obliga la a utilizar. prohibición en Claro, sí la misma prohibición es. genera que uno lo utilice. O sea, yo ya me veo a gran parte de los legisladores de la ciudad de Buenos Aires hablando en inclusivo en la legislatura. Muchos ya lo hacen. Pero me mirá, imagino yo creo que nos ya. hicieron, en el mediano plazo espero que no pase nada grave en el medio, ni que nadie se sienta mal en el medio, pero a mediano y largo plazo creo que nos hicieron un favor, pusieron un tema en debate en la agenda pública muy interesante y muy bueno, y creo que esto va a ser tomado por muchos movimientos sociales que por ahí no lo tomaban como un tema importante, y creo que ahora va a ser un eje de muchas organizaciones que no lo tenían como tema de agenda. Exacto. María, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar estos temas. Tu palabra es muy importante para nosotros. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Un beso. Hasta luego. María Rashid es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es integrante y una de las importantes referentes de la FAC, de la Federación Argentina LGBTIQ+, y charló con nosotros en la mañana del arranque.